Amén, mis hermanos, buenos días. Sí, siempre dan nervios. Siempre dan nervios porque es que es tan fácil hablar en nuestras palabras, ¿no? En lo que nosotros creemos que es bueno, correcto, lo que es lindo, siempre es tan fácil que se ponga lo nuestro. Pero cuán importante es que no esté lo nuestro, sino siempre esté lo del Señor. Porque lo del Señor va a edificar, lo del Señor se va a mantener, lo del Señor va a dar un fruto y el fruto correcto. Como decía Manu, pues el día de hoy, continuando con el estudio que estamos haciendo de Timoteo, nos corresponde la parte desde del capítulo 6, del versículo 3 al versículo 10. Pero antes de entrar, digamos que de fondo, quería recordar unos versículos anteriores de lo que Pablo ya le había dicho a Timoteo. Porque acordémonos que cuando empezamos la carta nosotros nos habíamos preguntado, bueno, y si Pablo me escribiera una carta a mí, ¿sí? ¿Qué diría esa carta? ¿Cierto? Como que habíamos hecho esa pregunta para que cada uno de nosotros meditara o respondiera, oiga, ¿qué me diría Dios a mí? ¿Qué diría esa carta para mí? ¿Qué mensaje yo debo recibir? Porque esta carta no es una carta para una iglesia, como las otras cartas, ¿sí? Pero esa iglesia sí se iba a dar cuenta qué decía esa carta, qué decía la carta a Timoteo, porque Timoteo tenía la tarea de ir y organizar ciertas cosas y hablarlas. Y cuando los hermanos dijeron, oiga Timoteo, ¿y usted que viene aquí a Éfeso a decirnos tal y tal cosa? No, un momento, es que esto es del Señor y el apóstol Pablo nos ha recomendado tal y tal cosa. Entonces si nos preguntamos qué diría esa carta a nosotros, ahora que ya hemos recorrido prácticamente 5 capítulos completos, ¿sí? Esta es la 10ª enseñanza del estudio a Timoteo. Yo creo que cada uno de nosotros ya podría decir algo que el Señor le haya hablado, muy seguramente, ¿no? Alguna palabra el Señor ya tendría que haber tocado nuestro corazón, haber tocado nuestra alma, nuestra vida, redarguirnos y decir, ay Señor, ayúdame porque tú me has puesto para ser el Timoteo, la Timotea, de aquí la iglesia, de mi hogar, de mi trabajo, ¿sí? Tenemos algo que hacer, ¿cierto? Timoteo es el que honra a Dios. Nuestra tarea como creyentes, entonces, ¿cuál es? Es honrar a Dios. Nosotros nos reunimos es para honrar a Dios, ¿cierto? Lo que pasa es que a veces recibimos ciertos beneficios, paz, consuelo, alegría, gozo, ¿sí? Pero eso es lo secundario. Lo principal, ¿qué es? Honrar a Dios. Cuando estamos en nuestro trabajo, no trabajamos solo porque necesitamos ganar dinero para el día a día, no, sino para ahí dar testimonio de que honramos a Dios. Pero dentro de este honrar a Dios, dentro de este vivir del Señor, hay algo muy importante que estaba en el corazón de Pablo cuando Pablo le escribió a Timoteo. Porque Pablo, acordémonos que le dijo a Timoteo, yo te ruego, necesito que te quedes en Éfeso, porque en Éfeso está pasando tal cosa. Y mientras yo voy, necesito que tú hagas tal cosa, ¿sí? Y ese es el centro de la carta de Timoteo, que es como quiero que empecemos. Ahí en Timoteo, capítulo 3, el versículo 14 dice, esto te escribo. O sea, aquí Pablo ya le está recordando a Timoteo, ya le ha dicho ciertas cosas, ¿sí? Cosas de él, cosas de la iglesia, cosas de lo que estaba pasando. Y él dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Mira, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, si hay algo importante para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como hermanos que queremos honrar a Dios, es que debemos aprender a conducirnos en la casa de Dios. Y la casa de Dios es columna y baluarte de la verdad. ¿En qué estaba fallando la iglesia de Éfeso? Que ellos no se estaban comportando bien. Estaban permitiendo
ciertos abusos de la palabra, de la doctrina, de la comunión que no eran correctas. Por eso Pablo, esta carta pastoral es para que Timoteo, ¿cierto? Él vaya aprendiendo y nosotros también vayamos aprendiendo, porque debemos darnos cuenta que, ¿cómo lo digo? Somos la casa de Dios, ¿cierto? La iglesia es la casa de Dios. Pero esta no es nuestra casa. O sea, esta casa tiene un dueño, ¿sí? Tiene un señor, tiene un amo, tiene un rey, donde él pone a cada persona, cada tarea donde él quiere, ¿sí? Entonces somos la casa de Dios, donde el Señor dice, mira, yo en mi casa quiero tener el candelero y el candelero va aquí. Entonces yo no puedo llegar, ay, pero el Señor siempre pone el candelero en el lugar santo. No, así queda muchísimo mejor al lado del, del atrio, sí, del arca, del pacto, en el lugar santísimo. Eso no se puede hacer, porque el Señor en su casa, Él tiene un orden, Él tiene un cómo, Él tiene un porqué. Y a veces como hermanos nos cuesta eso. Nos cuesta darnos cuenta que aunque somos la casa de Dios y estamos y participamos y tenemos ciertas responsabilidades, debemos tener mucho cuidado de pasarnos en la medida de ciertas cosas. Y aunque a veces uno podría decir, uno no llega a la casa de alguien y como esta casa, ¿no? Que el hermano Oscar pues nos deja reunirnos en él y nosotros llegamos, le vamos a quitar este cuadro y luego le vamos a pintar la pared acá, ¿cierto? Y ahora le vamos a cambiar el piso y, uy, como que se pasaron un poquito de la confianza, de la libertad que yo les dejé. Aprender a conducirnos, hermanos, es muy importante. Porque cuando nos conducimos mal, vamos a fallar en algo muy importante. Y es conocer y mantener y defender la verdad de Dios. Que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero si la iglesia falla, ¿dónde queda la verdad? ¿Cierto? ¿Cómo el mundo podría conocer la verdad? ¿Cierto? Sería una verdad falsa, sería una mentira, sería algo que no es correcto. Entonces allí es donde nosotros debemos pedirle al Señor sabiduría y cuando leemos estas cartas pastorales, ayúdame, Señor. Tengo que aprender a conducirme para que en ese conducirme yo pueda también ser, pues, columna y baluarte de la verdad. Porque ¿quiénes van a ser las columnas de la casa? Sino claramente, pues, aquellos hermanos, hermanas, ¿sí? Que durante los años han tenido una gran responsabilidad, un gran peso, ¿sí? Llevan la batuta del Señor, tienen la sabiduría del Señor, conocen la Escritura para decir, un momento, así no es. Pero entonces uno podría decir, no, la verdad es que la verdad es tan relativa, ¿sí? Para mí mi verdad, la verdad es esto. Para tal persona la verdad es esto. Como pasa hoy en día, tantas religiones, ¿no? Tantas doctrinas, tantas cosas, pero la verdad solamente es una. Y esa verdad es Jesucristo. ¿Sí? De hecho, en la parte que nos toca hoy en el capítulo 3, capítulo 6, versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa, aquí Pablo le va a decir a Timoteo, oye un momento, si alguno enseña otra cosa que pues diferente a todo lo que Pablo pues ha venido hablando, que cada uno de los hermanos pues se ha ido tocando. Pero lo importante es que nosotros reconozcamos que esto que se enseña es la verdad de Dios. Y cuando hablamos que la verdad de Dios es Jesucristo, pues aunque del Señor también se pueden decir muchas cosas, hay ciertas cosas que son los pilares de esa verdad, cosas que no son negociables. ¿Sí? Nosotros podríamos, no sé, negociar o permitir, bueno, que si es violín y guitarra, ¿sí? Solamente guitarras, piano, formas. Pero es que hay ciertas cosas de la doctrina que son inobjetables, o sea, nosotros no podemos ceder en nada, porque como habíamos visto anteriormente, cuando nosotros cedemos en la palabra, en la doctrina del Señor, estamos quitando al Señor de su posición de gloria, de preeminencia, para que otra cosa tome su lugar. Entonces, ahí volviendo al capítulo 3 dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna del Dios viviente,
perdón, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pues, ¿cuál es la verdad? Pues es esta. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La verdad es esta. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de ángeles, predicado a gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De qué habla esto? De la obra del Señor Jesús. La verdad es que Dios se encarnó, vino a la tierra, fue predicado, se dio un testimonio al mundo espiritual, al mundo material. Él dio su vida, Él fue la muerte del pecado, rescató a la humanidad, murió, pero resucitó y va a venir. Solo hay un Dios, no hay otro Dios. Aquí está resumida la obra de Dios. Entonces, si hay una verdad que la iglesia debe mantener y defender, es esta. Porque las otras cosas que van a llegar y van a empezar a llegar, van a negar esto. Van a negar que Jesús no vino en carne, simplemente apareció. Van a negar que el Señor es Dios. Van a decir que Él simplemente fue un hombre. Van a decir que Él simplemente era un profeta. Van a decir que Él simplemente era el Hijo de Dios y ya. Pero es todo lo contrario, o sea, es todo el complemento. ¿Sí? Van a llegar cosas como que Él no es Dios. Le van a quitar la divinidad al Señor. Y toda esta obra que Él hizo, al haber sido justificado, declarado justo, entonces lo que van a atacar es no, tu justicia, la justicia de Cristo no es suficiente. Ahora hay que hacer, ahora hay que intervenir. Entonces quería empezar con esta parte de tenerlo claro porque es que esta es la verdad que en Éfeso estaban fallando. Y estaban escuchando todas estas cosas de genealogías, doctrinas de hombres, de demonios, ¿sí? Todo esto judaizante. Ellos estaban escuchando, incontaminando, manchando la verdad, bajando al Señor de su lugar de preeminencia, de gloria, del Dios viviente, del que sustenta todas las cosas. Y tristemente, como hemos estudiado, sabemos que en Éfeso el problema, uno de los problemas graves es que eran las autoridades, los que enseñaban, las columnas de la casa, los que estaban cometiendo este error y permitiendo, ¿sí? Entonces, eso es cosa gravísima, porque de eso entonces, ¿qué iba a quedar después de la iglesia? Ruinas. ¿Qué va a pasar de nuestros hogares si no mantenemos esta verdad del Señor? Ruinas, ¿cierto? El candelero desaparece, la iglesia desaparece, de nada sirve. Entonces, con todas esas enseñanzas que venía dándole Pablo a Timoteo, porque, o sea, Pablo pone a Timoteo y no dice, no, mira, allá hay apostasía, hay blasfemia, se están enseñando unas cosas terribles, se están enredando con genealogías interminables, ¿sí? Allá lo que hay es un montón de hombres que ellos solamente quieren tener preeminencia, pero están hablando, es pura vana palabrería porque ellos quieren ser maestros. Pero tú, Timoteo, tú que eres el verdadero hijo en la fe, tú eres el que honra a Dios. Entonces, ¿qué decía? Tú persevera, enseña, exhorta, sé ejemplo en conducta, en paciencia, ¿sí? En amor, en pureza. Esa es nuestra tarea. Y entonces Pablo también le comienza a hablar de los ancianos, de los diáconos, de las viudas, ¿sí? De los que oremos por los reyes, y que las mujeres esta vestimenta, muchas cosas tan prácticas que él dice, si alguno enseña otra cosa, porque sabemos que hay algunos que van a enseñar otra cosa. Ya en el capítulo anterior en Timoteo decía que en los postreros tiempos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus, a demonios. Y eso es lo que hacen hoy en día, ¿no? Hoy en día, ¿cuántas cosas no se hablan en cantidad de congregaciones, de iglesias, donde el centro no es el Señor? Donde el centro no es la verdad, ¿sí? Donde la verdad que se está predicando no está llevando a la piedad del Señor. Bueno, entonces, ¿y cómo es este tema? Porque dice, si alguno enseña otra cosa, mira, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces aquí ya encontramos un primer problema. Hay unos que enseñan otras cosas como estaba pasando en Éfeso, ¿sí? Pero el problema es que hay algunos que no se quieren conformar. O sea, no quieren tomar la forma por la cual Dios obra, ¿sí? La forma como Él hace las cosas. Como decíamos, el Señor quiere que el candelero esté en el lugar santo, ¿sí? No quiere que esté en el lugar exterior, no quiere que esté en el lugar santísimo. Él tiene un lugar, tiene un tiempo, tiene una forma. Y esto ya es algo que a nosotros nos debe exhortar, porque muchas veces muchos creyentes fallan, es que dicen, no, es que a mí esto no me gusta. Y yo diré, ¿es que acaso te estamos preguntando si a ti te gusta o no te gusta? A quien le debe gustar es a Dios, ¿cierto? Habrán cosas en las que Dios Él va a querer saber, porque Él se preocupa por las intenciones de nuestro corazón. Él conoce que también tenemos cargas por las cosas de Dios. Él sabe que también tenemos un celo santo. Pero el problema es cuando a veces decimos, no, es que esta es mi forma. ¿No han visto personas que dicen así? Es que esto es a mi forma y punto. Yo siempre lo he hecho así y se va a hacer así. Yo vengo de tal lado y allá se hace así. Yo crecí así. Todas esas cosas uno debe siempre sopesarlas a ¿cuál es la forma de Cristo? ¿Cuál es la forma de la verdad? ¿Sí? Porque a veces el Señor, Él puede también abrir la puerta y decir, yo quiero escucharte y tú sabes. Y uno habla y expresa. Pero entonces es muy complejo cuando nosotros queremos siempre meter nuestras manos, meter nuestras cosas. Y mira que lo curioso es que no se conforma a qué, a sanas palabras. Las palabras del Señor son sanas, traen salud, traen bendición, traen beneficio. El problema es cuando nosotros queremos ahora meter nuestras palabras, ¿sí? Meterlos a nuestra forma y hemos perdido ¿qué? El tacto del Señor, ¿cierto? ¿Qué pasaba con el candelero? Que el candelero ¿qué debía hacer? Alumbrar, ¿cierto? El candelero en el tabernáculo, en el templo, era para que diera luz. Así somos nosotros, somos el candelero, ¿cierto? Debemos dar luz. Pero como decíamos, a veces esa luz comienza a botar como el humo, ¿no? Como un humito ahí, como raro. Es un humo que tapa la luz, que tapa la visión. Entonces uno lo que se debía hacer era cortar ese pábilo que estaba sacando el humo, ¿sí? Para que la luz volviera a aclarecerse. Pero si nosotros no lo hiciéramos conforme a la forma del Señor, sino a la nuestra, nosotros podríamos llegar, vemos el candelero, soplamos, no, y volvamos a prender. Pero no, el Señor dice un momento, existe delicadeza. El Señor decía, no, si hay un pábilo que está humeando, hay que ir y coger unas tijerillas, cortar con delicadeza, y lo que no sirve va a caer en un platillo. Ese platillo luego se va a poner aparte y con eso el candelero va a volver a iluminar como debe ser. Delicadeza. A veces cuando hay algo no es conforme a nuestra forma, perdemos la delicadeza, perdemos la reverencia por querer hacer las cosas a nuestra forma, a nuestro método. Y sabemos pues que en la palabra, como el mismo Señor Jesús dijo, que en los últimos tiempos vendrían falsos maestros, falsos pastores, que ellos lo que querían que hacer era mutilar. Pero ahora nosotros también debemos guardarnos y tener mucho cuidado de no mutilar aquellas formas que el Señor tiene. Sí, a veces uno puede decir, no, es que yo quiero que este hermano, esta hermana sea así, que haga así, que ta. No, un momento. Este hermano, esta hermana, esta iglesia va en cierto proceso, en cierta jornada, donde nosotros también debemos aprender. Y que no es lo nuestro, sino las palabras del Señor Jesús. ¿Sí? Hoy en día, tristemente, sabemos que se escuchan muchas cosas. El Señor me reveló. Dios me reveló, me dio una visión, me dio un nuevo ministerio, un nuevo llamamiento. Y cuando ellos dicen, terminan que son cosas que... Así surgió el tema de Mahoma. ¿Sí? No, es que se le apareció un ángel a él.
Y le dijo que no, que ya el tema con Jesús no funcionó y entonces ahora va a ser con él y los que él bendigan. Y así surgen religiones donde millones y millones de personas siguen y obran. Pero aún Pablo decía, aun si nosotros, a un ángel de Dios os anunciara otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Hermanos, si nosotros no sabemos en algún momento algo qué hacer, ir a la palabra. Allí está la palabra. Si hay algo que a veces no sabemos qué decidir, ir a la palabra. Y sobre todo si son cosas de la iglesia, de la casa de Dios, que van a afectar la verdad, las columnas. Estos hermanos que están allí al frente de batalla también, mucha delicadeza, mucho discernimiento de qué es del Señor Jesús. ¿Sí? Porque nosotros defendemos al Señor, pero también defendemos su obra. ¿Sí? Lo que Él hizo, lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo y lo que Él hará. Hoy en día la gente también ataca mucho a la iglesia. Es que la iglesia debería esto, la iglesia debería tal, ¿sí? Y quieren cambiar las formas que la iglesia hoy debería, no sé, deberíamos como tocar cierta música así, porque es que eso es lo que hoy en día gusta. Y otra vez es que le tiene que gustar, ¿sí? ¿Cómo es la oración, no? Si no es en espíritu y en verdad. Y el Señor nos va a ir dando las formas, porque es muy fácil perder el rumbo de cuál es la verdad, cuáles son esas sanas palabras. Las sanas palabras, y mira, y a la doctrina que es conforme a la verdad. El problema de los falsos maestros, de las personas que no conocen la verdad, es que ellos, ¿qué van a hacer? Van a hablar mentiras. Y cuando una mentira se repite y se repite y se repite, ¿qué pasa? ¿Sí? La gente se engaña y piensa que es verdad. ¿No pagaban en la antigüedad los católicos al Papa por su salvación? Porque en algún punto alguien les enseñó, no, es que tú tienes que pagar y yo voy a pedir por tus pecados y como tú nos pagaste, pues Dios nos va a escuchar y te va a perdonar los pecados. Y durante muchos años la gente creyó eso. Como decíamos, hoy hay mucha gente que cree que estar en el piso revolcándose es obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Y claramente esa no es una verdad. Pero entonces aquí la palabra ahora nos va a ir describiendo un poco cómo son estas personas. Porque, claro, a veces yo siento que para uno es muy fácil juzgar a los que están afuera, ¿sí? No, es que yo sé que hay una iglesia, eso por allá, eso enseñan. Y a veces nos cuesta más cuando lo aplicamos a nosotros mismos, porque creemos que no vamos a ser capaces de ser así o de obrar así. Pero ahorita que vamos a leer eso, quiero que siempre lo apliquemos también a nosotros, que nosotros podríamos caer en esto. Nosotros podríamos caer en esto, porque todos tenemos cierto grado de responsabilidad en la casa del Señor. Desde el que abre la puerta, toca la alabanza, desde el que enseña, desde el que pone las sillas, los preside en la mesa, los que están orando, los que administran las ofrendas, ¿sí? Los que abren, todos tenemos un grado de responsabilidad en la casa del Señor. Y si el enemigo quiere algo, ¿qué es? Es robar, matar y destruir. Satanás estaba contentísimo de cómo estaba la iglesia en Éfeso. Él estaba feliz porque no estaban aprendiendo de Cristo, estaban engañados, estaban perdiendo el tiempo hablando de otras cosas. ¿Sí? Pero menos mal, Pablo le rogó a Timoteo y Timoteo fue un joven valiente que él dijo, bueno, vamos a ir y mostrar y enseñar la verdad. Entonces estas personas, hay personas que no se conforman a las sanas palabras del Señor Jesús, a la doctrina que es conforme a la piedad. Mira, dice, está envanecido. Entonces, ¿cuál es la actitud de una persona que no se quiere conformar al Señor? ¿Sí?
se va a envanecer. ¿Sí? O sea, va a ser como humo. Va a ser como la nada. Y una persona que está envanecida generalmente también está llena un poco de arrogancia, ¿no? De, de, de soberbia. De hecho, la palabra aquí atrásito en Colosenses 2:8 creo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Mira, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, pues que es Cristo. Entonces, mira, problemas de una persona que se ha envanecido es porque su mente es carnal. Sus pensamientos no es la mente de Cristo como se habla en Corintios, sino ya sus pensamientos fueron por otro lado, fueron por otras ideas, y eso les llegó a envanecerse. Envanecerse es creerse algo, pero no ser nada. O sea, hacer que prácticamente una mentira. Pero entonces no solamente es la actitud, ¿sí? Sino que eso, mira, eso tiene un efecto también como en el cuanto al ser, a la mentalidad. Porque dice, nada sabe. O sea, peor aún. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Pues eso era lo que en el capítulo 1 estaba diciendo, ¿no? Hay algunos que están enseñando diferentes doctrinas, están prestando atención a fábulas y genealogías, a cosas que acarrean disputas en lugar de edificación. ¿Sí? Y dice que algunos, entonces por causa de esto, se desviaron ¿a qué? Y se apartaron a vana palabrería. Entonces imagínate uno no saber, sino al contrario, estar loco, delirar. O sea, ¿qué podría pasar de un hogar donde los padres están delirando? ¿Cierto? Fatal. Pobres los niños, los hijos. ¿Qué podría pasar de una iglesia? ¿Qué testimonio sería? Pero entonces sabemos que estos hombres, un hombre, una persona, una mujer que no quiera seguir la forma de Cristo, pues sabemos que también tiene un problema en su mente. En realidad no sabe nada, delira. Y en realidad, ¿qué está haciendo? Está metido en cuestiones y contiendas. Palabras de las cuales, mira, ahora eso tiene un efecto, tiene como una causa, ¿no? Mira, nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Ahora imaginemos lo que estaba pasando en Éfeso. Habían hermanos que ellos tenían la batuta, tenían ciertas responsabilidades, estaban cometiendo errores. Seguramente habían hermanos que sí estaban haciendo lo bueno, ¿sí? Pero sabemos que en Éfeso habían viudas chismosas. ¿Sí? Porque la palabra... Entonces imagínense el papel de estas hermanas. No, imagínense que este hermano está hablando que la genealogía de eso, en lugar de estar leyendo la palabra y y entonces luego se le acercó, no, y sí, tal cosa, y cuando no se hace con delicadeza, cuando no se exhorta de la forma en el tiempo del Señor, llegan más contiendas, llegan más problemas. ¿Sí? ¿Nacen qué? Envidias. Ay, pero yo quiero tener. Cuando uno tiene envidia de algo, es porque uno no se ha dejado satisfacer por las cosas que el Señor ya nos ha dado. ¿Sí? Ya nos ha dado. Uno siempre quiere más, ¿cierto? Y en nuestra naturaleza está el querer sentirnos mayores o más poderosos que los demás, tristemente. ¿Sí? Cuando nosotros no tenemos la mente de Cristo, pues claramente vamos a estar pensando en cosas que no son, y allí va a aparecer la envidia. Y entonces, ¿qué pasa cuando alguien tiene envidia? Quiere tomar lo que tiene otro. Ay, no, es que yo también quiero tocar la guitarra y le voy a robar la guitarra. Puede pasar, ha pasado. ¿Sí? No, yo también quiero
bueno, ministerios como este de la enseñanza, yo quiero estar al frente. Entonces, no, ese hermano, ese no sirve, ese a lo que habla se enredan y se pierde en la Biblia. Contienda, ¿sí? O sea, cuando nosotros permitimos que la envidia reine en nosotros, van a aparecer pleitos. Nos vamos a poner a pelear en la casa. Ahora imagínese una casa, tiene sus columnas, y que una columna empieza a pelear con la otra. ¿Sí? No, yo me voy a ir a pelear allá, pues claro, todo lo de acá se va a caer. Porque esa columna no está en su lugar, por irse allá a donde no debía, a pleitos y envidias, cosas que no son, ¿no? Cosa tremendo, mira. Y cosa aún así, es tan fuerte el pleito que aparecen blasfemias. Ahí dice la palabra. Envidias, pleitos, blasfemias. ¿Te imaginas llegar a un punto donde hasta un hermano, un creyente, hable mal del Señor? De la gloria y la santidad del Señor. La gloria y la santidad de la iglesia, de la palabra, del Espíritu Santo. Fuerte, ¿no? O sea, es muy fuerte. Y recordemos que el inicio de todo eso fue que no quisieron conformarse al Señor. Y mira que si hay algo que es difícil, porque es que a veces nosotros somos los espirituales, entonces decimos, no, es que yo estoy sujeto a Cristo. Pero es que resulta que la autoridad del Señor muchas veces es manifestada por medio de sus autoridades en la iglesia. ¿Qué pasaba en Colosas? Colosas quedaba ahí como a 50 kilómetros de Éfeso, cerquito. Seguramente estas viudas chismosas hasta habrán llevado allá todo lo que está pasando. Y a Colosas decía, hay algunos que no se quieren sujetar, lo acabamos de leer, a Cristo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces a quien nos tenemos que sujetar, hermanos, porque existe la sujeción, ¿sí? Pues son a las autoridades de la iglesia, ¿cierto? Y en muchos aspectos, es como si nosotros los de la alabanza, no sé, estamos con Alexa, Dani, y nos pusiéramos a pelear, no, yo quiero repetir acá, no, yo quiero seguir acá, yo la quiero más rápido, yo la quiero más lenta. Y no estamos como pendientes, como atentos, ¿sí? No va a sonar eso, se va a enredar, no va a fluir el espíritu. Y momentos donde uno tiene que estar sujetado porque esta persona está llevando la batuta. Y eso nos cuesta, y ese es uno de los mayores retos de la vida cristiana. Porque a veces nos cuesta reconocer que nuestra vida no nos pertenece. O sea, nuestra vida no es para que yo tome la decisión de yo hacer lo que quiera, voy donde quiera, cuando quiera, como quiera y porque quiero. No, así es el mundo. Nuestra vida es porque el Padre, ¿sí?, le ha placido sujetar todas las cosas a su Hijo. Y dentro de esa sujeción entramos nosotros para, como Timoteo, honrar al Señor. ¿Sí? Y en las cosas que estemos viviendo, pues claramente honrar y vivir al Señor. Qué triste que uno también pueda llegar a blasfemar. Dice, malas sospechas, disputas necias, mira, de hombres corruptos de entendimiento. Fuerte, ¿no? Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Leamos en Hechos 20, mis hermanos. Hechos 20, 27 al 32. Mira lo que dice Pablo. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Mira, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, es cosa tremenda esta. Hay una función entre nosotros y de aquellos que son columnas, apacentar la iglesia del Señor, porque Él la ganó. Porque yo sé que después de mí, de mi partida, mira, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Mira esta, que no perdonarán al rebaño. Y eso es tremendo, ¿por qué, man? Porque nosotros podemos fallar en la casa del Señor.
Y pues vamos a fallar porque, ¿qué estamos aprendiendo? Pues estamos aprendiendo a conformarnos a la verdad, a la forma del Señor, conformarnos a la vida de iglesia. Y muchas veces vamos a fallar, a cansar, desanimar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entre nosotros? Perdonarnos, soportarnos unos a otros, ayudarnos, ¿cierto? Algún hermano que tal vez su luz está apagando y está botando es más humo que luz. Hay que perdonarlo y ayudarle a cortar lo que hay que cortar para que nazca y fluya lo que debe fluir. ¿Sí? La palabra dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pues mira el papel en el que nos pone el Espíritu, una cosa tremenda, ¿no? Vosotros que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, perdón. ¿Sí? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo. Y eso es maravilloso, ¿no? Esa es la imagen. Si alguna imagen deberíamos tener de nosotros, es esa, porque la da el Señor. Y para mantenerla y perseverar en ella, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que perdonarnos y ayudarnos. ¿Y todo esto para qué es? Dice Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y sí tenemos una tarea, anunciar las virtudes del Dios admirable. Anunciar la verdad. Hay un Dios admirable. Hay un único y santo Dios. Cuán precioso es eso. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos. Tremendo esto, ¿no? Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces mira, esas personas que no se conforman, ellos no quieren apacentar la grey, ellos no quieren edificar, ellos no aman la verdad, no la quieren guardar, no la quieren dar a conocer, no. Como decía al comienzo de Timoteo, ellos quieren ser maestros, doctores de la ley, que la gente los siga, que la gente los admire. Entonces aún nosotros también debemos guardarnos cuando estamos admirando aún a alguien más de lo que debemos. ¿Cierto? Claramente hay que reconocer la honra que tienen ciertos hermanos, hermanas que han pagado un precio, que hay un fruto, pero hay que tener cuidado porque a veces algunos no se ponen, pero sí los ponemos. ¿Cierto? Entonces hay que estar atentos porque dice que saldrán de entre nosotros, ¿sí? Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, cuando alguien se acerque a nosotros y nos amoneste para abrir nuestros ojos de que nos están faltando ciertos detalles en nuestra vida para conformarnos a la normalidad del Señor y de la iglesia, pues también recibamos eso con amor y con misericordia. A veces, como decimos, a veces necesitamos a alguien que nos diga, oye, llevas como 3 domingos seguidos sin ir a reunión. Es feo, triste, uno no quiere escuchar eso, pero a veces necesitamos eso. Alguien que nos diga, oye, ¿sabes? Yo la verdad nunca he escuchado tu voz orando. Nunca. Rarísimo, ¿no? Porque tú dices que amas a Dios, pero ¿qué ha pasado en tu vida, en tu corazón que no puedes expresar ese amor y esa fe, ¿no? Fuerte y triste, pero a veces es importante que alguien nos diga, oye, ese tono no es... Para eso, claro, ¿qué se necesita? ¿Cómo empezó Pablo? ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Gracia, misericordia y paz. Ese factor adicional que Timoteo necesitaba era misericordia. Para esas cosas, misericordia y amor. Pero en la vida de iglesia, hermanos, es necesario ser amonestados. ¿Sí? Es chévere que nos den ánimo y que nos feliciten. Uy, qué bueno, qué lindo sonó esto, qué lindo, gracias por esta ayuda. Bueno, yo qué sé.
Eso a uno le agrada más al alma, pero cuando a veces es una amonestación, oye, ¿cómo le estás hablando a tu esposa? Mira, yo no debo meterme, yo sé que no debo meterme en relación de otro hogar, pero tu esposa es mi hermana en la fe. Y ante todos, cosas fuertes, o sea, doy ejemplos fuertes un poquito porque que es que a veces uno piensa que eso no debe pasar y se requiere. Como amados hermanos, la reunión es a las 10 para que empiece a las 10, ¿cierto? Para que entonces cuando estemos en la palabra no nos tengamos que ir porque es que tenemos que ir a almorzar o otra fiesta. Fuerte, a mí eso me pega, Señor me perdone porque... Pero es la verdad, ¿no? Es la verdad, ¿no? Es una verdad que a veces nos... Y siempre las cosas prácticas son las más dudosas, donde uno no quiere, el mundo no quiere que nadie se meta en su vida. Ay, usted a mí no me habla, usted no me mete, usted no me conoce, usted no sabe quién soy yo, en lo que he vivido. Pero en el Señor eso no aplica. Porque en el Señor, en la iglesia, el Espíritu dice, yo te conozco, yo sé quién eres, yo sé qué necesitas. Yo sé ustedes como iglesia, como candelero, qué les hace falta. Yo soy el que los está llevando de jornada en jornada, ¿sí? Para que puedan recibir al Rey de la Gloria como es. Tremendo eso, ¿no? Volvamos aquí a Timoteo, ¿sí? Entonces, hombres corruptos de entendimiento, ya vimos hasta... Y de hecho hay más fondo, uno lee en Primera de Pedro, en Judas, uno encuentra más características de estos hombres, ¿sí? Y dice, mira, mira esto, y privados de la verdad. Hermanos, cuando alguien está privado de la verdad, significa que está condenado o esclavizado en una mentira. ¿Sí? Porque o estamos en la verdad o estamos en la mentira. O sea, no hay... Pero tú imagínate uno ser esclavo de una mentira. ¿Sí? No sé, se me vino ahorita como ese ejemplo de personas que se enteran que su pareja tenía otra familia durante un montón de años. Qué triste, ¿no? O sea, darse cuenta que estaba viviendo una mentira. Que no era el centro del corazón de otra persona. Entonces, eso nos exhorte porque yo me acuerdo hace años acompañé a un hermano a una iglesia y ese día era miércoles de milagros, decía. Y tenían planeado todo un evento grandísimo, ¿sí? Internacional, tenían hasta pantallas y era en vivo desde otro país de Centroamérica. Y yo, bueno, cuando nosotros no sabíamos que iba a ser como ese miércoles de milagros, ¿sí? De sanidades, todo eso. Pero yo decía, uy, Señor, guárdanos a todos, ¿sí? Guarda tu nombre, tu testimonio, porque pues si tú quieres hacer milagros, pues tú los haces, Señor. Nosotros no tenemos que ponerte fecha, ¿sí? Ahí al cronograma de Dios. Bueno, por favor, el siguiente sábado necesitamos. Sí, no, el Señor es el que nos usa a nosotros. Para lo que hoy es que yo decía, pero ¿cómo es posible que habían cientos de personas ahí, todas esperando a la expectativa, sí, hoy? Y uno escuchaba que uno hablaba con el otro, no, yo hoy le voy a pedir a Dios esto y Él me lo va a dar. Y un momento, sí, el Señor, Él dice que pongamos nuestras peticiones delante de Él, nuestras oraciones sean oídas, que abramos nuestro corazón. Entonces me acuerdo que orábamos, no, Señor, no permitas que no ocurra nada si no es tu voluntad, Señor. Porque a veces queremos vivir en la mentira y que nos agraden en nuestras mentiras. Y una mentira, ¿sabe cuál es de las mentiras más grandes que hay en la vida cristiana? Es creerse discípulo. Una cosa es ser creyente, creer en Jesús, creer en Cristo. Otra cosa es ser un discípulo de Cristo. Porque el discípulo vive con su maestro, escucha a su maestro. Si el maestro va a la derecha, el discípulo va a la derecha, ¿sí? Para cuando el discípulo vaya a discipular a otros, le enseña que en este camino, en esta prueba, tocaba a la derecha, ¿cierto? Y a veces nos creemos discípulos. Como la gente no, es que todos son hijos de Dios.
¿Quién dice que todos son hijos de Dios? La palabra dice, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no son nacidos según la voluntad de carne, de hombre, sino según la voluntad de Dios. ¿Ves? Pero la gente jura, no, todos somos hijos de Dios. ¿Cuál Dios? No, pues está Krishna, está Alá, Mahoma, yo qué sé. En un momento, es que Dios, otra vez, Él le plació sujetar todas las cosas a su Hijo Jesús. Esa es la verdad. ¿Cierto? Privados de la libertad, mira. Y ahora viene un efecto gravísimo que nosotros lo vivimos en nuestra generación, pero claramente. Y privados de la verdad, o sea, con todas estas cosas de envidias, pleitos, blasfemias, todo esto, dicen, y privados de la verdad, toman la piedad, o sea, la piedad, o sea, las cosas del Señor, lo que es consagrado al Señor, todo eso, mira, lo toman como fuente de ganancia. O sea, abusan, sacan una ganancia que no les corresponde. O sea, en las cosas de Dios, en los planes de Dios, Él tiene ciertas ganancias también para nosotros. Donde prácticamente casi que el 100% son espirituales. Porque es que estamos en una tarea de salvar nuestras almas, ¿sí? De ser perfeccionados en nuestro hombre interior. Pero a veces nos fijamos un poco más por lo material. Y de hecho esta idea de las ganancias deshonestas las va a ampliar aquí un poquito más adelante. Pero entonces, ¿qué dice la palabra? Toman la piedad como fuente de ganancia deshonesta. Y mira lo que dice. Apártate de los tales. Fuerte esto, ¿no? Pero esto es un mandamiento del Señor. Oye, si tú estás en un lugar donde se están enseñando unas cosas que no son, y al contrario, estás viendo que hay peleas, blasfemias, luchas, peleas de los líderes, y los líderes antes están sacando ganancia, mira, apártate de ellos, ¿sí? Porque hay que apartarse, mira, al comienzo en Timoteo decían que estas personas acarrean disputa más bien que edificación de Dios. Y nosotros como creyentes, como hijos y como discípulos del Señor, nuestro llamamiento es a ser edificados. ¿Por qué? Porque somos la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Ese Señor el que nos está cogiendo a nosotros como piedras vivas y nos está puliendo, sus martillitos, sus pruebas. Él es el que nos está formando para ponernos en la pared, en la columna que nos toca. Pero a veces no queremos apartarnos de tales personas. Porque es que resulta que tal persona es mi familiar, tal persona es el pastor que yo he tenido toda la vida, ¿sí? Tal persona es mi mejor amigo, ¿sí? ¿Yo cómo voy a abandonar a mi mejor amigo? Sí, pero es que tu mejor amigo, ¿sí? Entre comillas, mejor y amigo, ¿sí? Te está llevando por un camino que no es de edificación, ¿cierto? Que al contrario, te está privando de la libertad que hay en Cristo, de la libertad que hay en la casa de Dios, ¿sí? Fuerte. Pero aquí hay un pero en el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad. Y ya habíamos visto cuál es la piedad. Cuando decíamos Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de ángeles, predicado a gentiles, ¿sí? Gran ganancia hay cuando es acompañada de contentamiento. Y esta palabra contentamiento es bien preciosa porque nos está hablando de sentirse satisfecho, ¿sí? Porque el problema es cuando nosotros no tenemos la mente de Cristo, cuando nosotros nos vemos las cosas a través del Señor, ¿sí? Estamos como el mundo, insatisfechos.
Y cuando uno está insatisfechos, uno busca con qué satisfacerse, ¿cierto? Entonces dice, no, yo me voy a sentir satisfecho en la vida, desarrollado en la vida, cuando yo tenga un PhD, dos PhD en tal cosa, cuando ya no tenga un carro, sino tenga dos, cuando ya no tenga un apartaestudio, sino una mansión. Cosas banales. Pero ¿qué decía el Señor? Guarda tu corazón, donde esté vuestro tesoro, ¿cierto? Allí está vuestro corazón. Entonces nosotros debemos pedir al Señor que nos ayude a ver en qué cosas tenemos contentamiento. Hay personas que, como decíamos antes, se van de la iglesia, de la comunión hermano, y dicen, no, es que a mí eso ya no me gustaba. Estaban insatisfechos. Pero entonces uno diría, bueno, pero estaban insatisfechos si el Señor está orando, el Señor está haciendo. Tal vez estaban buscando algo, ¿sí? Eso nosotros debemos reflexionarlo, porque a veces nosotros, no, es que a mí no me gusta esto, porque estamos buscando algo, ¿sí? Es como cuando dicen, bueno, no, este ejemplo no. No sé, si esta canción me gusta más que esta otra, y hay gustos naturales, pero el problema es cuando nuestra vida, las decisiones ya lo tomamos es a partir de eso. No, no es que el Señor me dijo, es que el Señor me puso, es que el Señor me llamó, no. Sino es que a mí esto sí me agrada, esto me parece más chévere, yo voy a estar acá. Hay formas, sí. Hay formas. Hermano, usted, pues, tú puedes escoger dónde te sientas en la reunión, donde más te guste. Eso sí. Pero decir, no, Dios, a mí no me gusta tu casa. Uy, Señor. Fuerte, ¿no? A mí no me gustan tus hijos. Uy, un momento, sí. Uno sí puede decir, no sé, a mí no me gusta que me hables en este tono un poco carnal. Bueno, eso sí, ¿cierto? Pero a veces es cuando nosotros, nuestro contentamiento está en otras cosas. Sí, la palabra dice que los que, leámosla ahí en Romanos 8:7. Vamos aquí a Romanos. Porque es que a veces el problema que tenemos es que las cosas que no nos gustan es porque no se acomodan como a nuestra forma, a nuestra carne, a nuestra alma. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, mira, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A veces no tenemos contentamiento, a veces algo no nos agrada, es porque literal estamos a veces un poco carnales en algunas cosas, conforme a lo que sí agrada y a lo que sí va conforme a la voluntad y a la mente de Dios. Entonces, una primera pregunta, hermanos. Nosotros pensemos, ¿yo me siento contento con la vida cristiana que tengo? ¿Cierto? Pensémoslo así, yo me siento contento, ¿sí? Con la vida cristiana que llevo en mi trabajo. O sea, no si me siento contento con mi salario, no si me siento contento con cómo me va con mis jefes, mis pacientes, con eso no. Sino yo me siento que estoy haciendo y viviendo honrando a Dios en estas cosas. Una primera pregunta. Y ahora otra pregunta. ¿Está el Señor contento con tu vida familiar, con tu vida laboral, estudiantil, con tu vida de fe como discípulo? Más difícil de responder, ¿cierto? Es más, pero es algo que nosotros debemos reflexionar. Entonces, la verdadera ganancia son la ganancia en las cosas del Señor. Mira, hermanos, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar. A veces nuestro afán es seguir en estas cosas materiales, que tienen su lugar, hermanos, ¿cierto? Tienen su, ¿cómo se dice? Son legítimas también, ¿cierto? El trabajo, el salario, el tener una casa, el tener un carro. Pero el problema es cuando nuestro corazón ama tanto esas cosas que no está dispuesta a perderlas. Ese es el verdadero problema. Cuando nuestro corazón se siente contento por tener estas cosas y conseguirlas más
que porque en mí vive y permanece la verdad de Dios y yo lo manifiesto y lo expreso. Esa es una lucha. Mira, todas estas personas están cometiendo este error. Y estas actitudes es porque ellos querían tener una ganancia, querían tener algo para ellos. A estos hermanos no les satisfacía el crecer en la verdad, que la iglesia crezca, que el Señor sea anunciado, que los hogares fueran restaurados. No, a ellos no les satisfacía eso, sino ellos querían algo, algo para ellos. Pero aquí Pablo les estaba diciendo, mira, nada hemos traído, nada nos vamos a poder sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Tremendo esto, ¿no? Porque esto aquí nos está hablando de algo muy importante que le faltaban a estos hermanos y que todos nosotros debemos tener para nuestra vida, y es humildad. Ser humildes en la pobreza y ser humildes en la riqueza. Ser humildes cuando sabemos muchas cosas y ser humildes también cuando no sabemos nada. El mundo está en un corre-corre donde no, mira, es que tú tienes que estudiar y después de estudiar haces tu maestría y tienes que trabajar y lo primero que haces es que te compras un carro, después de comprar ese carro vas a ir por el apartamento, ¿sí? Y luego van a tener los hijos y cuando tengan los hijos los van a enviar a la mejor universidad, ¿sí? O bueno, mi familia me ha querido vender ese discurso durante tantos años, ¿sí? Porque esa es la naturalidad del mundo. Y aunque nosotros estamos en el mundo y no somos del mundo, ¿sí? Para nosotros ese no es el fin y la esencia, esa es la añadidura. Esa es la añadidura. Nuestro fin es como cantábamos, ir al frente y proclamar al Señor. Y mientras vamos al frente y proclamamos al Señor, el Señor se va a encargar de darnos el sustento y el abrigo, la abundancia y la escasez que necesitamos. Es eso, ¿cierto? De hecho, hay unos versículos tan lindos. Vamos aquí a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas 29 desde el 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Yahvé delante de toda la congregación. Y dijo David, mira lo que está diciendo, no cualquier persona, el rey, o sea, una persona conforme al corazón de Dios. Bendito seas tú, oh Yahvé, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Yahvé, es el reino. Mira lo que está diciendo el rey. Tuyo es el reino y tú eres el excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Uy, qué muestra de humildad. Mira lo que está diciendo el rey. Las riquezas y el poder provienen de Dios. Y a veces nosotros nos matamos tanto la cabeza de cómo hacer más plata. ¿Cierto? Y el problema no está, hermanos, en uno también querer ser sabio, trabajar, ¿sí? Ver cómo prosperar. No, el problema es cuando literal nuestra mente y nuestro corazón están completamente copados en eso. Y olvidamos que la riqueza y el poder provienen del Señor. Vamos también ahí más atrás a Deuteronomio, ¿sí? Deuteronomio 8. 8
8 desde el 11. Sí, mira, cuídate de no olvidarte de Yahvé tu Dios. Este es nuestro caminar, hermanos. En no olvidar nunca al Señor. ¿De qué se quejaba el Señor con Jeremías? Él decía, ustedes se olvidaron de mí. ¿Sí? Ustedes me dejaron a mí. Eso es gravísimo. Mira, cuídate de no olvidarte de Yahvé, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Como decíamos, conforme a las palabras del Señor. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, ¿cierto? Y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón. Uy, mira lo que está. Aquí el problema no es que él tenía muchas vacas, que tenía oro, que tenía riquezas, no. Que se podría olvidar del Señor y su corazón se enorgullezca. Mira, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Yahvé tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de estar muertos en delitos y en pecados, que te sacó de ser enemigo de Dios. Mira lo que podríamos olvidar, ¿no? Increíble. Lo que hacen las ganancias, las riquezas, el poder, que nos podríamos olvidar de eso. Que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Mira, todas las cosas, los milagros que el Señor ha hecho en nuestra vida, que nos ha sustentado, guardado, protegido, guiado, ¿sí? Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Mira, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Uy, cosa bárbara, ¿no? Cosa bárbara. Sino acuérdate que Yahvé tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Entonces esto me parecía muy tremendo leer esto. Leamos una última partecita aquí en Job, porque una de las mayores tentaciones que tienen las personas, tenemos, es cuanto a las riquezas. Ahí en Job, pero me acuerdo que decía algo muy parecido como, ayúdame a estar dispuesto a renunciar a las riquezas. Sí, porque decíamos, lo difícil a veces es uno soltar lo que el Señor nos ha dado. Y ahora pensemos, hermanos, ¿será que la ropa que tenemos es nuestra? Las casas que tenemos, el trabajo, los dones, los talentos que tenemos, ¿sí? El hijo, la hija que tienes, ¿sí? El aire que respiramos es nuestro. No, hermanos, no es nuestro. Nosotros simplemente somos administradores, ¿sí? De las grandezas, de las bendiciones del Señor. Entonces, tengamos sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación de lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eso lo vemos en muchos gobiernos, en muchas cosas, pero cuán terrible es cuando esto puede pasar en la casa del Señor. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermanos, ¿se acuerdan qué le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis? ¿Sí? Le dijo, pues tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Cierto? Y curioso que Pablo le diga a Timoteo en el contexto de Éfeso
raíces de todos los males es el amor al dinero. Y ahora nosotros como creyentes de los últimos tiempos, para nosotros se aplica la perfección o debemos estar muy advertidos de toda la profecía para la iglesia de la Odisea. ¿Qué dice? Porque tú dices, yo soy rico. Ay, porque a veces no solo es la riqueza física, a veces espiritualmente ya nos creemos, no, nosotros somos la iglesia, yo soy maduro, yo soy espiritual. Pero mira lo que dice acá, porque acordémonos que lo que llevaba esto era que eran necios, que deliraban, estaban engañados. Entonces mira lo que dice en la Apocalipsis 3, en el mensaje a la Odisea, desde el 18. Desde el 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Uy, una iglesia que diga esto. Yo soy rico, me he enriquecido, tengo riquezas, tesoros, ganancias, poder. De ninguna cosa tengo necesidad. Si nosotros somos 100% dependientes de Cristo. En lo físico, en lo material, en lo emocional, en lo espiritual, ¿sí? Y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero mira lo que dice el Señor. Y tú no sabes, ay, lo que él decía, ellos no entienden, ellos no saben lo que hablan. Y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Uy, Señor nos guarde, nos libre de algún día espiritualmente llegar a este engaño. Pero mira lo que dice el Señor. Pero yo te aconsejo, que estas son las palabras de Cristo, la sana doctrina. Yo te aconsejo que de mí, ¿ves? De Cristo, de Él, de su Espíritu, de su palabra, de la sana doctrina, de la vida de iglesia, compres oro. Ay, o sea que si hay unas riquezas en el Señor, pero no son las del mundo. Compres oro refinado en fuego. Ay, o sea, es un oro que ha sido probado. Que en nosotros se forme el carácter, la naturaleza divina de Cristo a través de las pruebas. En primera Pedro dice, pero vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. La fe más preciosa que el oro, dice. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Nuestra fe se halla en alabanza, gloria y honra cuando venga Jesucristo. Ay, mira, nuestros tesoros son espirituales, hermanos. Refina fuego, para que seas, ay, ahora sí vas a ser rico. Cuando tú tienes los tesoros de Cristo en ti, ahí sí vas a ser rico. Y como hemos comprado este oro, ahora ya podemos comprar, mira, vestiduras blancas para vestirte. Y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Esos hermanos no estaban viendo la piedad. Ellos estaban viendo tesoros, riquezas, vanagloria, ¿sí? Pero cuando los ojos son puestos con este colirio, nuestros ojos son ungidos con el Espíritu Santo, vamos a poder ver la iglesia como debemos verla. Vamos a poder ver nuestra vida como debemos verla. Vamos a poder ver los verdaderos tesoros y riquezas. Y nuestro llamado simplemente, hermanos, es a ser humildes y a ser fieles. Si el Señor nos ha dado riquezas materiales, pues no hay que avergonzarse si somos ricos o si somos pobres. Lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos, disfrutémoslo y seamos fieles del Señor. Y si en nuestro corazón hay algún anhelo de otra cosa, pongámosla al Señor. Pero como dice aquí, Señor, no vaya a ser que me multipliques y yo me olvide de ti. De hecho, creo que hay un proverbio, no sé, en Job, que dice, no me hagas ni muy rico ni muy pobre. Sí, Proverbios 28, para que no te niegue. ¿Cierto? Sí. Porque entonces podríamos caer al otro extremo de no vamos a trabajar, no vamos a perseverar por tener una buena casa, que se necesita un carro. ¿No? Qué bendición, ¿no? Aquellos hermanos que el Señor les ha dado también riquezas de este mundo y ellos han dado más, pueden dar más, pueden llevar y traer a los hermanos, pueden darle de vestir, de comer a los hermanos, ¿cierto? Porque a veces podríamos caer en el error de que viene, como dice la palabra, si alguno viene a ti
y te dice que tiene hambre y tú, bueno, yo voy a orar por ti, ¿cierto? Y tú tenías de ese pan. Entonces ya para terminar ahí, Timoteo, perdón que yo me alargue, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, mira, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo, cuando estudiamos Filipenses, recordemos que Pablo decía, sé tener contentamiento en la abundancia y en la escasez, decía Pablo. Ay, pero cuando el corazón no se conforma al Señor, a ciertas riquezas, mira, ¿qué va a venir, hermanos? Dolores, muchos dolores. Tienen que traspasar nuestra vida, nuestro corazón, porque es que donde esté nuestro corazón está nuestro tesoro, y a veces amamos la vanagloria, la riqueza, la comodidad, cuando esas cosas que son legítimas, pero si nosotros no las sabemos usar, como leíamos en Crónicas en Deuteronomio, podríamos olvidarnos del Señor. Y cuán grave es cuando esto le ocurre a los hermanos que son y deben ser las columnas de la casa, ¿cierto? Porque ¿cómo vamos a defender la verdad si es que nuestra verdad es el amor a lo terrenal? Poned vuestros ojos en las cosas de arriba. Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido, hermanos. ¿Sí? Entonces, bueno, esto eran las palabras que tenía en mi corazón. Leamos solo el versículo que Gracelita nos recordó, creo que era Proverbios 30. Sí, Proverbios 30 o 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, lo que hablábamos, ¿no? La vanidad y palabras mentirosas, la falsa doctrina. Mira, no me des pobreza ni riqueza. Qué lindo, ¿no? Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Yahvé? Cosa tremenda, ¿no? Porque si esto les llega a pasar, imagínense a los hermanos que deben, o a veces tenemos la responsabilidad de compartir la palabra, de guiar, de apacentar, pues sería ruina. Pero busquemos y miremos al Señor, que Él dice, no temas, yo te sustento con la diestra de mi justicia. El Señor nos sustenta, hermanos, en riqueza, en escasez, sea que nos falte conocimiento o no, o vivir, o que nos cueste de cierta forma. ¿Sí? Es como cuando uno se casa, uno ahí va cambiando su formita en cosas. No, pero es que a mí me gusta tener el salero acá. No, a mí me gusta tenerlo acá. No, es que a mí me gusta. Y ahí uno se va moldeando al Señor, y Señor, ¿a qué nos ha traído? A que tengamos vida y vida en abundancia. ¿De qué habla Filipenses? Del gozo del Señor. Que vivamos en gozo, en alegría, con la bandera de la verdad, mis hermanos. Entonces, amén. Hagamos una oración, mis hermanos. Gracias por su paciencia. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tus consejos, por tus palabras, Señor. Gracias por enseñarnos, por guiarnos, por ser un Padre bondadoso, misericordioso. Gracias por cada enseñanza que nos das. Ayúdanos a ser fiel, Señor, a ser fiel, a vivir, Señor, tu verdad, a amarla, conocerla, defenderla. Ayúdanos a no engañarnos ni dejarnos engañar. Que nuestro corazón te ame a ti más que sobre todas las cosas, Señor. Guárdanos de amar las riquezas de este mundo, las mentiras, las falsedades de este mundo. A cuidarnos unos a otros, a crecer, Señor. Y que siempre nuestros labios, nuestra vida, declare tu verdad, Señor, y tu voluntad. Tú que eres santo, justo y perfecto en todos tus caminos. Amén, Señor.